Solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. La Madre de Jesús es la Inmaculada Concepción porque fue preservada de toda mancha de la culpa original desde el primer día de su concepción por una gracia singular y un privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde el instante en que comenzó su vida humana. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Con estas palabras del Arcángel Gabriel nos dirigimos a la Virgen María muchas veces al día. Las repetimos hoy con ferviente alegría. El 8 de diciembre, la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, ya que es el dogma de fe. El Papa Pío IX, hacia la mitad del siglo XIX, con el deseo de acoger esa demanda, después de haber consultado a los teólogos, pidió a los obispos su opinión acerca de la oportunidad y la posibilidad de esa definición, convocando casi un concilio por escrito. El resultado fue significativo. La inmensa mayoría de los 604 obispos respondió de forma positiva a la pregunta. Finalmente, en el año 1854, Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Declaró con su bula Ineffabilis Deus: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Con todo, la completa preservación de la Virgen María de toda mancha de pecado tiene como consecuencia en ella también la humanidad de la concupiscencia, tendencia desordenada que, según el Concilio de Trento, procede del pecado e inclina al pecado. Esa preservación del pecado original, concedida por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, constituye un favor divino completamente gratuito, que María tuvo ya desde el primer instante de su existencia. En Roma se envió una gran cantidad de palomas mensajeras en todas las direcciones, llevando la gran noticia. Y en los 400.000 templos católicos del mundo se celebraron grandes fiestas en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 3 años después, en una de sus apariciones en Lourdes, la Virgen María se presentó ante la humilde pastorcita Santa Bernardita Sobiegos con estas palabras: yo soy la Inmaculada Concepción. Actualmente son miles las iglesias dedicadas a esta advocación en todo el mundo y millones de fieles le tienen una particular devoción. Inmaculada Concepción. El Catecismo lo explica en el número 493, que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, la Virgen María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Tal como lo explica el Catecismo
esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. En el número 508, el Catecismo describe: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención desde el primer instante de su concepción. Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin pecado original y sin mancha. Ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad fue destinada a pecar. Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús es por tanto el nuevo Adán y la Virgen María la nueva Eva. El Catecismo señala en el número 494 que ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de todo el género humano. Comparándola con Eva, llaman a la Virgen María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por la Virgen María. Aquellos que mueren en la amistad con Dios irán al cielo y serán liberados de todo pecado. Así seremos todos inmaculados si permanecemos fieles a Dios. Incluso en esta vida, Dios nos purifica y nos prepara para vivir en santidad, y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a la Virgen María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia. En palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que la Virgen María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Fijemos, por tanto, nuestra mirada en la Virgen María, ícono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial. La Virgen María siempre estuvo con Dios y unida con Él en eterna alianza. Nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz. Por lo tanto, fue apta morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original, explicó el Papa Pío IX. Cuán grande es el misterio de la Inmaculada Concepción que nos presenta la liturgia de hoy, un misterio que no cesa de atraer la contemplación de los creyentes e inspira la reflexión de los teólogos. María de Nazaret acoge al Hijo de Dios en la historia, ha favorecido una profundización de la doctrina de la concepción inmaculada de María, la acogida en su seno virginal del Verbo de Dios encarnado, Salvador del género humano. Vivamos en santidad en todo momento para estar preparados el día en que Dios nos llame a su presencia divina. Amén. Dios te bendiga.